Listo. Estamos en directo. Estamos en directo, yo ya moviéndome, pero bueno, a ver si coloco esto bien. Bueno, pues nada, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como siempre nos presentamos porque no sabemos desde dónde nos veis. Sé que estáis desde muchos puntos del planeta. Así que nada, ya estábamos anunciando hace unos días que íbamos a tener hoy una entrevista con Sandra, y que, bueno, que hablaríamos hoy un poco del tema de las matemáticas, de Montessori, qué es esto, es un método, es una técnica. Y bueno, os presento aquí a mi compañera Pilar, que Hola. siempre está conmigo en las entrevistas. Ya como estamos transmitiendo en el grupo, nos conocéis. Y bueno, pues presento a nuestra invitada de hoy, que yo estoy encantada porque además yo soy usuaria de su tienda y además desde hace muchísimo, con lo cual me encanta tenerla aquí, que mi niño está súper contento siempre con todo lo que compramos y los niños que yo tengo. Así que nada, es un placer tener a Sandra hoy aquí. Buenos días, Sandra. Eh, Buenos días. Sandra, Sandra es experta en metodologías alternativas en general. Ella da formación Montessori. Y bueno, hoy le vamos a preguntar qué es eso, ¿no?, de la formación Montessori, porque es verdad que nosotras, a lo mejor Pilar y yo, sí estamos más acostumbradas a escuchar estas pedagogías, ¿no? Pero bueno, hay personas que nos están escuchando que no saben de qué va esto. Sandra, dinos a qué te dedicas, qué haces, qué tienes, qué proyecto nos Yo, presenta. casi nada, casi nada. Casi nada, casi nada. Bienvenida, lo primero, bienvenida. Bienvenida, Muchas gracias bienvenida. Muchas por venir gracias. a Pedagogía Neurodiversa a contarnos todo lo que puedes aportar. Yo te conocí, bueno, yo comento que yo te conocí por la Pedagogía Blanca. De hecho, Ah, lo que yo conozco en principio, luego ya he seguido investigando y te sigo desde hace también tiempo. Pero bueno, cuéntanos, que seguro que hay gente que está deseando saber un poco más de qué es lo que puedes ofrecer y qué es la pedagogía Montessori. bueno, yo empecé, bueno, me metí en la pedagogía Montessori, empecé por mi hijo mayor, que cuando tocó el momento de llevarlo a la escuela con 3 años, lo que había en el sistema educativo no me convencía nada. Bueno, de hecho siguen sin convencerme muchas cosas después de tantos años, pero bueno, la verdad es que algo está cambiando. En aquel momento, cuando él tenía 3 años, que ahora ya tiene 12, las escuelas que me tocaban por zona alrededor, pues bueno, eran escuelas que no me gustaban nada, nada, nada la manera de trabajar que tenían. Conocí bueno, por casualidad, conocí a personas que hacían educación en casa y decidí empezar a educar en casa yo también. Y bueno, aquí seguimos, después de 12 años, seguimos educando en casa. Y bueno, y por haber tomado esta decisión, pues tuve que formarme muchísimo más para poder ofrecer a mi hijo lo que iba necesitando en cada momento, y buscando diferentes formas de educar o, bueno, formas diferentes de hacer las cosas, conocí Montessori por casualidad y entonces, bueno, me enamoró esa pedagogía y empecé a formarme, y ahora pues me encuentro dando yo formación a otras personas y voy por toda España un poco enseñando a los maestros en la escuela que se pueden cambiar las cosas y que hay otras formas de enseñar que no son los típicos libros y las típicas fichas y memorizando absolutamente todo. Y bueno, a raíz de ahí abrí la web de Haisa Educativos, precisamente porque también en aquel momento había, bueno, estos materiales apenas se conocían, ahora cada vez se conocen más. Y abrí la web de Haisa porque, como tenía que hacer un cambio completo en mi vida al haber sacado a mi hijo de la escuela y haber dejado yo también la escuela, porque yo también trabajaba en una escuela pública en aquel momento, pues había que hacer un cambio laboral por completo. Y en aquel momento yo no pensaba en nada de temas de formación, sino en acercar los materiales a las escuelas para que, bueno, que la gente los fuera conociendo. Y bueno, han ido pasando los años y ahora mismo seguimos con la web de Haisa Educativos, que justamente ahora estamos dándole otra vez la vuelta y vamos a hacer otro cambio grande. Uh-huh. Pero lo que es la web se encarga más mi marido, y yo ahora me estoy dedicando más a hacer la formación, porque con el tiempo he visto que, bueno, que al final la gente ve los materiales, hay mucha información por internet, pero luego cuando llega el momento de meterlo en un aula, los maestros no saben qué hacer con esos materiales. Y bueno, y ahora me dedico desde hace 4 años que estoy, pues fin de semana sí, fin de semana no, viajando por toda España, yendo a todas las escuelas donde nos llaman para enseñar un poquito cómo funciona Ay, qué todo esto. bien.
Entonces, lo mejor, lo que yo me quedo es que se puede meter el método con Montessori, se puede, se debe y qué beneficios tiene, porque Bueno, muchas Primero, maestras me dicen, no, tienen que, hay los libros, hay que seguir llevando libros, las editoriales, se Pilar, puede, y tú lo estás viendo, dime. Pilar, a mí me gustaría que Sandra comenzara primero diciendo lo que es el método Montessori, porque nosotras estamos dando por sentado También es que cierto. muchas personas lo conocen y que saben lo que es, Sandra, porque es Dime. verdad que para nosotras es muy obvio, yo es verdad que también lo conozco muchísimo, muchísimo, pero sé que hay muchas personas a las que yo le he nombrado el método Montessori y no tienen ni idea de lo que es, ni siquiera conocen a María Montessori. Entonces, un poco para que introduzca Sandra, bueno, ¿qué es eso del Tienes método razón. Montessori, Sandra? el método Montessori para la gente que lo está empezando a conocer ahora, porque ahora aquí en España sí que hay como una moda que está viniendo desde hace unos años y ahora cada vez más, parece que sea como una moda y que es una cosa muy nueva, es todo, no hay escuelas que te lo venden, digo venden porque hay escuelas que utilizan la palabra para que lleves a los niños al cole. Eh, lo están explicando, la gente lo está conociendo como algo súper novedoso, todo muy, muy nuevo, todo alternativo, todo muy libre. Bueno, pues la pedagogía Montessori de nueva no tiene nada, tiene un siglo, voy a decir un siglo para redondear. Más o menos, sí. Es una pedagogía que viene de hace muchísimos años, que salió, bueno, como has dicho tú, de María Montessori. María Montessori fue una mujer, bueno, pionera en su época. Fue de las primeras mujeres que se atrevieron, vamos a decirlo así, a luchar en un mundo de hombres por cambiar el mundo. Era un poco su obsesión, cambiar el mundo, conseguir la paz en el mundo y sobre todo hacer que los adultos respetaran a los niños como a personas. Para poner en contexto a la gente que no conozca absolutamente nada, pensar que estamos hablando de la época de la Italia católica de Mussolini. En aquella época las mujeres tenían que ser o maestras como mucho, amas de casa y poquita cosa más. Y María Montessori fue una luchadora y ella quería ser médico. En aquella época que una mujer fuera médico era una cosa que no estaba bien vista. Ella, que tenía mucho valor, consiguió entrar en la carrera de medicina, se especializó en psiquiatría y bueno, la historia de María Montessori es muy larga, pero lo hago así muy resumido para que veáis cómo le llevo a la educación. Ella quería ser médico, pero en la especialidad de psiquiatría tuvo que trabajar con niños que en aquel momento estaban ingresados en el hospital psiquiátrico que tenían, bueno, donde ella hacía todos los estudios de psiquiatría. Y ella empezó a observar a aquellos niños, cómo les trataban y todos los problemas que tenían allí. Y aquellos niños estaban continuamente, bueno, les trataban con medicación, porque consideraban que tenían problemas muy graves, entonces les daban la pastillita. Lo explico así muy casero y muy resumido, porque si me pongo a explicar la teoría muy seria... No te preocupes. Ya. Entonces le daban la pastillita y así quedaba todo solucionado. Imaginaros a los niños como en los psiquiátricos de las películas, cuando tenían comportamientos malos, pues les ataban con camisas de fuerza. Bueno, lo típico que conocemos en las películas era lo que pasaba. María Montessori se dio cuenta de que muchos de aquellos niños lo que necesitaban era un tratamiento, que ella decía, un tratamiento pedagógico, no un tratamiento médico de la pastillita. Y que muchos niños, con un poquito más de atención, con respeto, con cariño y teniendo pues un poco la atención que necesitan todos los niños y que necesitamos todos los adultos, porque al final es que todos necesitamos lo mismo. Las necesidades básicas de amor, de cariño, bueno, ella cuando empezó con todo esto ni se le pasó por la cabeza que iba a acabar creando una metodología, por ejemplo, para hacer matemáticas. Ella en aquel momento lo que quería era tratar a aquellos niños como se merecían, porque eran personas. Y bueno, y empezó con aquellos niños a llevarles cositas para que pudieran manipular, porque como estaban encerrados en habitaciones, no tenían absolutamente nada que hacer. Evidentemente, pues por decirlo así también muy casero, si a cualquiera nos encierran en una habitación y no tenemos nada que hacer, nos volvemos locos, aunque no nos pase nada, seguro. Y bueno, aquellos niños, María Montessori les empezó a llevar, bueno, pues empezó a fabricar, bueno, un puzzle, les empezó a llevar cositas para que pudieran manipular, porque al final los niños se desarrollan
cuando tienen experiencias sensoriales. Y esto nos pasa también a los adultos. Y cuando estamos muy agobiados, a todos nos gusta salir un poco a tomar el aire y que te dé el aire fresquito en la cara. Y bueno, y los niños necesitan tocar y sentir, porque si no, es imposible que puedan desarrollarse correctamente. Bueno, María Montessori acabó su carrera y empezó a trabajar con niños. Le dieron lo que se conoce como el Instituto Ortofrénico, donde ella trabajó directamente con niños de necesidades educativas especiales, con los que ella ya pudo realmente hacer lo que ella quiso, porque mientras estaba sacándose la carrera, pues tenía que hacer un poco lo que le decían, ¿no? Y con aquellos niños ya empezó a hacer a tener sus primeras experiencias y a ver que realmente, si les daba cosas para manipular, los niños mejoraban muchísimo. Y aquellos niños los presentó a los mismos exámenes a los que se presentaban los niños de la escuela, lo que era la escuela pública en aquel momento, y se vio que sacaron las mismas notas o mejores que los niños que estaban en primaria en la escuela pública. Y entonces se empezó a hablar un poco del milagro Montessori. La gente decía, guau, ¿cómo puede ser que estos niños que se supone... Voy a utilizar estas palabras porque es tal cual lo que pone en los libros de María Montessori, porque en aquella época hablaba así. En aquella época se les llamaba, eran niños idiotas, ella de hecho cariñosamente les llamaba mis queridos idiotas, porque era la palabra que utilizaban en aquella época. Pero es que, Sandra, te digo que es que así venían en psiquiatría. O sea, te hago ese apunte porque es que realmente yo en psicología los he estudiado y tenían ese título, ese diagnóstico. Es muy fuerte, pero es así. Bueno, es muy fuerte o depende cómo lo mires, porque la gente se escandaliza mucho, pero en aquel momento el idiota era una palabra, a lo mejor de aquí 20 años la gente dice que estamos locos por decir necesidades educativas especiales. Ahora esta palabra nos parece es la normal y de aquí 20 años igual esta palabra es horrorosa. En el contexto, pues bueno, se sacó esta palabra y en la época los llamaban así. Y bueno, lo que quería decir es que la gente decía, bueno, si estos niños idiotas, que era como le llamaban en aquel momento, han conseguido hacer todo esto, pues lo que se puede llegar a conseguir con niños que en principio no tienen absolutamente ningún problema, ninguna dificultad de aprendizaje. Pero durante mucho tiempo a María Montessori no la dejaron trabajar con niños del sistema, bueno, en la escuela pública no la dejaron. Y le dieron como prueba para que experimentara un grupito de niños que tenían hasta los 6 años. Le dieron niños de hasta 6 años porque en aquel momento en Italia no era obligatorio, bueno, los niños no iban a la escuela hasta los 6 años. Entonces como que le dijeron, bueno, toma este grupito de niños en un experimento que estaban haciendo porque iba a venir la guerra, a Mussolini le interesaba mucho decir que Italia era magnífica y maravillosa de cara al exterior y lo que hizo fue coger algún barrio del proletariado, de gente muy pobre, tirar todas las chabolas y hacer edificios bonitos para que la prensa, entonces bueno, cuando venía la prensa los dirigían evidentemente hacia esos barrios y lo que querían decir es que incluso los pobres más pobres de toda Italia vivían maravillosamente bien en barrios muy bonitos. Entonces, para hacer un poco de propaganda de este tipo, montaron uno de los barrios más pobres, que era el barrio de San Lorenzo en Italia, y le dijeron a María Montessori, mira, vente para aquí. Sigo diciendo que lo explico muy casero, vente para aquí y te vamos a dar a este grupito de niños para que pruebes, a ver con ellos, a ver qué pasa. Pero claro, la intención a nivel político era sacar a los niños de las calles para que no estuvieran allí molestando, ensuciando, rompiendo cosas, porque tenía que parecer y que aparentar que la gente pobre vivía súper bien. Y bueno, y siempre digo lo mismo, que qué suerte tuvieron aquellos niños de dar con María Montessori, porque al final ella empezó a trabajar con este grupo de niños que eran niños muy pequeños, hasta los 6 años, con los que no tenía ninguna intención, como he dicho antes, de hacer matemáticas, pero la vida le fue llevando pues de una cosa a otra. Cuando se encontró con un grupo de niños muy grande allí que tenía, bueno, hay libros que dicen 30 niños, otros dicen 40, más o menos, entre 30 y 40 niños de esas edades, todos metidos ahí en un edificio y a ver qué hago yo con tantos niños, pues bueno, la vida le fue llevando de un sitio a otro. Lo más importante en aquel momento era que los niños, y además como ella era médico le daba muchísima importancia a este tema, que los niños tuvieran higiene, que supieran estar aseados,
y que fueran autónomos, porque imaginaros una persona sola con tantos niños. Bueno, tenía una persona de allí, una persona que le ayudaba, pero igualmente eran dos con tantos niños allí solas para hacerles la comida, desayuno, comida, merienda y cena casi, porque la clase obrera trabajaba de 9 de la mañana a 9 de la noche, las mujeres incluidas, y lo que tenían era pues cuidadoras para encargarse por grupos de niños. Y bueno, empezó con el tema de la autonomía, al final, por casualidad, como los niños mayores querían hacer las cosas por sí mismos, que esto sigue pasando, es una condición de los niños, cuando tienen alrededor de los 3 años quieren hacer las cosas siempre ellos solos porque, bueno, a ellos les encanta aprender cosas nuevas. Pues empezaron los mayores a ayudar a los pequeños, a poner la mesa, a cuidar del ambiente, fue todo saliendo un poquito por casualidad. Se encargaban de las plantas, se encargaban de limpiar, de barrer, de fregar, tanto los niños como las niñas, lo hacían todos. Los pequeños cuando necesitaban ayuda se la pedían a los mayores y bueno, así fue saliendo. Cuando todo el tema de la autonomía y el ambiente ya estaba, como se dice en Montessori, normalizado y los niños no iban por ahí corriendo como locos, rompiendo cosas y todo esto ya estaba normalizado, los niños empezaban a necesitar otro tipo de cosas y demandaban. Entonces María Montessori empezó a llevarles, a medida que ellos iban necesitando y que ella se iba dando cuenta, pues empezó a llevarles cosas. Y de ahí, la historia es mucho más larga, pero si no, y de ahí, bueno, empezaron a salir los primeros materiales. Empezó a llevarles, pues, a hacer construir alfabetos para trabajar el lenguaje, porque había niños que estaban interesados en leer. Se encontraba con niños que cogían periódicos o como los folletos que había antes, tipos de estos propagandísticos, e intentaban leer las letras de ahí. Entonces María Montessori vio que realmente tenían esa necesidad y empezó poquito a poco a llevarles materiales y de ahí, a medida que los niños iban creciendo, cada vez demandaban más y ella pues lo que hacía era diseñar materiales que cubrieran las necesidades que los niños iban teniendo en cada momento. Hasta que se abrió la primera casa de niños, bueno, se abrió en 1907 y a partir de ahí no pararon de abrirse escuelas Montessori y bueno, en aquella época el método lo fue desarrollando poquito a poco y ahora está ya todo súper estructurado y con unos materiales increíbles que además realmente cubren toda la escolarización sin necesitar los libros, como me habéis preguntado antes. De forma manipulativa y trabajando todo a nivel sensorial, los niños pueden interiorizar conceptos que, bueno, que hay gente que no se cree que con un material o tocando algo se pueda, pero, por ejemplo, en Montessori el verbo, el sustantivo, el adjetivo, ¿vale? Las figuras gramaticales se pueden tocar en Montessori. Como se hace la gramática en el cole, es que es tal aburrimiento que de verdad que no sé cómo los niños aguantan ahí sentados. Bueno, lo hemos aguantado todos y al final lo haces, ¿no? Pero la gente no cree que el lenguaje se puede tocar, todo se puede manipular. Y esta mujer, pues en aquella época fue un genio que diseñó unos materiales que son alucinantes para trabajar. Bueno, es que en realidad diseñó para trabajar cualquier cosa que os podáis imaginar. Bueno, lo principal de esta pedagogía es seguir los intereses del niño, no enseñarles cosas cuando toca, porque el currículum lo dice o porque lo dice un libro, como habéis comentado antes, la editorial que toca en este trimestre toca esto, sino que, o sea, la premisa principal de la pedagogía Montessori es seguir al niño, los intereses del niño en cada momento. Si no aprende a leer con 4 o con 5 no pasa nada, que ya aprenderá a leer con 7, que no se acaba el mundo. Y eso en los cursos que tú das en los colegios, ¿realmente se puede aplicar? Porque los profesores sí que tienen unas estructuras, unos estándares que cubrir. Ese seguir el interés del niño con la metodología Montessori, ¿realmente cómo lo toman los profesores cuando tú les cuentas eso? Bueno, al principio les parece una locura y lo suelen ver muy complicado, porque una de las cosas que se hace en Montessori, claro, en el sistema tradicional como lo conocemos, el maestro da la clase, a ti te toca enseñar el tema que toca, tú das la clase, los 25 niños están allí sentados escuchándote lo que tú les estás explicando. Entonces, la clase magistral en la que tú explicas, ellos escuchan, luego toman notas o hacen los ejercicios que tocan. En Montessori, el maestro no da este tipo de clases, sino que tiene a los 25 niños, bueno, digo 25 porque es la media de la ratio en las escuelas. En Montessori hay más niños por aula, la media
la media recomendada es de 40 niños, imaginaros, se pondrían las manos en la cabeza. Para un solo profesor. En muchas escuelas hay asistente y son 2 personas, pero María Montessori hablaba de 40 niños por adulto. Madre mía. Y se puede conseguir, y yo lo he visto y lo he vivido, y se puede conseguir precisamente porque si tú tienes a cada niño haciendo lo que realmente le interesa, se concentran y no están por ahí en las clases dando saltos. Porque que a 25 niños les interese el Imperio Romano, en el mismo momento, es difícil. Y habrá niños que dirán, y a mí que me interesan los romanos, a mí me encanta Egipto, y a mí me gusta la prehistoria, ¿no? Ahora me ha salido este tema. Entonces, tener a todos los niños atentos cuando muchos no les interesa ese tema, eso es realmente lo difícil, porque tienes que estar todo el rato diciendo, escúchame, estate atento, que luego no te vas a enterar, que viene un examen. Al final los maestros pierden un montón de tiempo haciendo callar a los niños para que les escuchen cosas que no les interesan. Y a lo mejor el Imperio Romano no les interesa con 6 años, pero después con 10 les va a interesar. Entonces, ¿qué problema hay en que lo hagan 2 años más tarde? Entonces, lo que se hace en las aulas Montessori es que cada niño está haciendo cosas diferentes y el maestro o el guía Montessori, como se llama en esta pedagogía, lo que hace es ir con cada niño de forma individual a hacerle las presentaciones o a enseñarle pues lo que le interesa en cada momento o también un poco lo que ve el maestro para lo que está preparado el niño. Y mientras el maestro o el guía está con un niño, bueno, en primaria se hace con grupitos de 4 o de 5 que sí que ves que tienen los mismos intereses. Puedes coger grupitos de 5 en 5 más o menos. Pero mientras tú estás explicando a esos 5 niños, pues eso, el sustantivo, porque ves que a esos niños están en ese momento, el resto, pues uno está pintando, el otro está haciendo matemáticas, el otro está trabajando con los mapas, están cada uno pues haciendo lo suyo. Y maestras de la pública, que es lo que me habéis preguntado, maestros que no creían que esto era posible, pues yo un poco en los cursos voy explicando cómo lo pueden ir introduciendo poquito a poco y ahora están alucinados de lo que están consiguiendo con los niños. Hacer un aula Montessori 100% en la escuela pública ahora mismo es muy difícil, por no decir casi imposible, porque necesitas un apoyo muy grande de todo el equipo, de toda la escuela, entonces es muy difícil. Aquí en Cataluña ya hay una escuela concertada que lo ha conseguido, han cambiado la escuela completa, ¿eh? Pero si es un maestro que lo quiere empezar a introducir en el aula, se puede hacer poquito a poco, sin agobiarse, no hace falta comprar todos los materiales porque se pueden hacer caseros, que los maestros son especialistas en, como yo digo, en plastifica, recorta y pega, pues se pueden hacer los materiales ellos mismos e ir probando poquito a poco, irlo introduciendo porque de verdad que funciona muy bien. Y los niños más contentos de no tener que estar ahí escuchando siempre lo mismo. Claro. Y el agobio es cómo seguir el currículum, que también me lo había preguntado Carolina, ¿no? Me parece. Sí. Al final, trabajando de forma sensorial y con estos materiales, es que el currículum se cumple, seguro. O sea, se cumple y además se suele cumplir antes de lo que toca. Si los maestros dejaran de agobiarse por lo que toca en el libro, por ejemplo, yo qué sé, ahora toca empezar las divisiones por 2 cifras. Los maestros se pasan, pero meses y meses y meses haciendo ese trabajo de forma mecánica. Y ahora el ejercicio 3, ahora el ejercicio 4, y ahora una hoja completa de divisiones. Y ahora vamos a hacer el examen. Y así se pasan el año entero. Sí. Y bueno, división de 2 cifras aún lo van practicando durante otro año después. Utilizando los materiales, una vez que los niños comprenden toda esta mecánica de dónde viene, o sea, ¿qué quiere decir el número que yo pongo aquí debajo de la cajita? ¿Por qué pongo este número debajo de la cajita? ¿Y por qué pongo aquí el otro, que es lo que me sobra? Cuando los niños lo ven de forma sensorial lo que es, que a lo mejor hay niños que pueden llegar a tardar 1 mes, 2 meses en poder ver todo esto con los materiales. Después el libro se lo terminan en 2 días, porque las divisiones las hacen así, las hacen sin pensar. Y al final acaban cumpliendo con el currículum mucho más rápido de lo que lo cumplen siguiendo solamente los libros. Así que hay que quitarse miedos. Claro, yo es que conozco a muchos profesores que están con los estándares de aprendizaje. Parece que es algo que les agobia, es normal. Bueno, ¿Y cómo cuadrar eso? Vamos, les agobia también, hay que decir, porque desde arriba, desde el ministerio, también se imponen. Por supuesto, por eso, claro, o sea, sí, que no es que hay muchos maestros con ganas de cambiar las cosas, muchos. Yo es que estoy conociendo a un montón de gente
increíble en los cursos, que de verdad que tienen muchas ganas y lo pasan mal yendo a la escuela cada día teniendo que hacer lo que les obligan a hacer. Incluso me he encontrado con escuelas que dicen, no, es que esto es como el teléfono. Yo alucinaba. Es que tenemos contratos de permanencia con las editoriales, pero vamos a ver. Sí, Tenemos que estar 18 meses utilizando ese libro de matemáticas porque tenemos permanencia con la editorial. Y eso es triste. Es muy triste, pero eso ya forma parte del equipo directivo y cada uno tiene que, o sea, ahí ya ellos pueden hacer y deshacer. Te quiero decir que eso no va impuesto por el ministerio. El ministerio te impone el currículum y ya está. Entonces ahí la mentalidad, quien tiene que cambiarla es el equipo directivo, que es el que al final decide cómo se organiza la escuela. Yo me quedo... ¿Perdona? Poquito a poco y como yo digo, sí, hay que ir porque no puede ser. Sí. Bueno, a mí es que escucharte se me cae la baba porque yo es que soy una enamorada de María Montessori y de la pedagogía Montessori. La llevo a la práctica, ya sabéis que soy orientadora escolar y me dedico a niños con dificultades de aprendizaje. Y bueno, llevo a la práctica muchas cosas de Montessori y muchos materiales de Montessori. Sandra, ¿con qué materiales recomendarías a un profesor que te está escuchando o a una mamá que a lo mejor, oye, siempre hay familias que se atreven y dicen, bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no voy a tener materiales Montessori en mi casa y voy a apoyar a mi hijo con materiales Montessori, con la pedagogía Montessori? Que es verdad que a lo mejor en el cole no lo tengo, pero bueno, cuando el niño llega a casa, en vez de llevarlo a las clases particulares típicas, pues yo lo apoyo, ¿verdad? Entonces, ¿con qué materiales recomendarías tú? ¿Por franja de edad? O bueno, tú un poco explicas a ver cómo empezaría. Depende mucho de la edad por la que empiecen. Si empiezan a hacerlo en infantil, pues bueno, en realidad desde el principio el proceso sería trabajar mucho lo que en Montessori se conoce como el área de la vida práctica, que es un poco, lo dice la palabra, o sea, lo que necesitamos de forma práctica en la vida diaria. Que la gente se agobia mucho ya cuando empiezan con 3 años, que enseguida los niños tienen que aprender a escribir su nombre, a saber los números, ya vamos a por cosas académicas. Los niños de 3 años todavía necesitan conocer el mundo y lo que quieren hacer es imitar lo que hacemos los adultos todo el rato. ¿Qué quieren? Quieren cocinar, quieren limpiar. Tú le das a un niño de 3 años un flish y un limpiacristales y se pueden pasar allí horas haciendo eso porque es que les encanta. Y haciendo todas estas cosas, hacerse las camas, doblar la ropa, poner la lavadora, los niños de 3 años, todo esto lo pueden hacer. Bueno, además, otra de las cosas que también hace poquito en un curso me pasó, que había una persona que no se lo creía. Yo le decía, pero es que yo justo tengo mi hijo pequeño tiene 3 años y él hace la comida en mi casa. El otro día estaba rebozando la carne. Pero no es que haga solo batir el huevo, no, es que bate el huevo, reboza la carne y la pone en el fuego. O sea, mi hijo de 3 años cocina en el fuego, lo mismo que hacemos nosotros. Evidentemente no coges a un niño de 3 años y lo pones en el fuego directamente. Todo esto tiene un proceso, trabajando primero cositas muy sencillas hasta que ves que el niño ya sabe coger unas pinzas perfectamente y controla no tocar la sartén para no quemarse. Uy. Ay, se le ha quedado congelada la imagen. Ay, Sandra, se te ha quedado congelada la imagen. ¿Y ahora? Ahora. Vale. Ahora. Estabas diciendo lo de la pinza. Sí, en el que lo más importante es preparar actividades o proponerle cosas donde ellos puedan trabajar mucho con las manos. Limpiar nos puede parecer una tontería, pero limpiar una mesa, que esto sería entre los 3 y los 6 años, limpiar una mesa hace que los niños tengan que coger el estropajo y apretar y hacer fuerza. Todos estos movimientos de motricidad que luego vamos a necesitar para escribir se trabajan mucho en el área de la vida práctica con actividades de este tipo. Coger esponjas, escurrir, limpiar, doblar la ropa hace que trabajes mucho los dedos. María Montessori decía que la mano es la principal herramienta de aprendizaje para los niños. Luego mucho trabajo de apretar cosas con estos 3 dedos, pues coger garbancitos y pasarlos de un sitio a otro, o hacer cosas con pinzas, con las pinzas de las cejas, coger granitos de arroz, no sé, cosas así
que vayan de una motricidad más gruesa hasta una motricidad más finita, hasta que los niños no se dan cuenta y después de hacer esto se encuentran con un lápiz aquí y entonces pasan a escribir. No se les da la típica actividad para que trabajen la mano, para que pinten. Venga, rellenar un círculo, todos los niños ahí, venga a pintar, venga a pintar, venga a pintar. Plastelina y poca cosa más se les da en la escuela para que cojan fuerza en las manos. En cambio, la gente cree que se pierde el tiempo haciendo todo esto, de limpiar y no es perder el tiempo. Siempre digo, cambiar la mentalidad de perder el tiempo por invertir. Estamos invirtiendo todo este tiempo en que los niños se preparen, trabajen la motricidad, tengan fuerza en las manos para que después realmente cuando cojan un lápiz y tengan que controlar que van a escribir una letra, lo puedan controlar de verdad y ya tengan suficiente fuerza para hacerlo en las manos. Entonces hay toda esta preparación en los pequeños. Así que en los más pequeños no hay ni que comprar material. Con lo que se tenga por casa se puede trabajar perfectamente. Después vendría toda la parte de sensorial, que son, bueno, para la gente que conoce más igual, pues todos estos materiales como la torre rosa, la escalera marrón, que son los más conocidos, que es para trabajar volúmenes, pues el grande y el pequeño, cosas así, que son conceptos preparatorios para las matemáticas. Después de haber trabajado todos estos materiales, que la mayoría de la gente empieza por la famosa torre rosa, que la torre rosa también es uno de los más conocidos en Montessori y la gente cree que es un material que se utiliza en los niños pequeños para hacer un castillito, montas y desmontas, ordenas por tamaños y ya hemos hecho el castillo, me he gastado 40 euros que vale la torre y total para hacer castillos, pues para hacer eso me compro, ¿no? La gente piensa esto. Pero es que la torre rosa tiene, ya os decía que María Montessori, bueno, ella hacía... la pedagogía Montessori se conoce como el método de la pedagogía científica. Todos los materiales son súper precisos y tienen unas medidas concretas por un motivo. Por ejemplo, la torre rosa, el cubo más grande mide 10 por 10 por 10. 10 por 10 por 10, cuando un niño pequeño lo coge, pues tiene el volumen en la mano y lo coge y bueno, pues es el cubo grande de la torre rosa cuando tienen 3 años. Pero cuando son más mayores, ese volumen que están acostumbrados a tocar, van a ver que eso es el 10 al cubo, porque al final 10 por 10 por 10 es 10 elevado a 3. Y están teniendo en la mano, están haciendo potencias. Incluso de ahí después, si hacemos la inversa, podemos sacar la raíz cúbica, porque ellos pueden ver que ese 10 por 10 por 10, si lo construimos con cuadraditos chiquititos de 1 al cubo, ahí van a caber 1000. Pues la raíz cúbica de 1000 es el 10, ¿vale? Es la inversa. Entonces, la torre rosa no es simplemente para construir un castillito, sino que va a servir para dejar la base que después vamos a trabajar en matemáticas, por ejemplo. Por eso, bueno, hay que tener así todo un proceso. Y después de sensorial ya se meten de lleno en las matemáticas. Para empezar en primaria, por ejemplo, lo que me preguntabas, pues habría que empezar, bueno, por trabajar el sistema decimal y lo primero que se trabaja es tener interiorizado lo que es una decena, que es una de las cosas que se saltan en la escuela muchas veces. Bueno, trabajan la decena como por encima. Esto sería uno de los materiales, las tarjetas para el sistema decimal. Mira, está ahí preparada, ¿eh? Carolina. Por ejemplo, estas serían las tarjetas para el sistema decimal. Y una vez que los niños ya han interiorizado, pues que esto que tiene en la mano es una decena, que después hay un material que acompaña. Mira, oye, que estáis más preparadas que yo, que no lo tengo aquí atrás. Tengo más cosas, pero no las tengo a mano, ¿eh? Es que es importante. Yo voy sacando todo lo que tenga. Sí. Bueno, en Montessori, por ejemplo, las regletas se utilizan a partir de primaria, que hay muchas escuelas que en infantil utilizan regletas, pero en Montessori las utilizan a partir de primaria, porque las regletas tienen una dificultad añadida, que es que el niño se tiene que aprender el color de memoria para saber qué número es. Lo que utilizan en Montessori son las perlas, que son unas bolitas que las pueden contar. Y si se olvidan del color, pues no hay problema porque siempre pueden contar las bolitas. A ver, que las va a tener y todo. Yo las tengo, pero las tengo en otra habitación. No me las he traído, pero también tengo las bolitas. Pues estos son las bolitas. Y ahora por ahí... Las hay de diferentes colores en función de... Bueno, pues al final son este tipo de materiales que tocando, los niños hasta el final de tanto tocar se lo acaban aprendiendo e interiorizan súper bien todos los conceptos. Justamente ahora, desde la entrevista, estaba con mi hijo mediano, que hemos empezado con las divisiones.
Y le he puesto el tablero de la división, que al final pues explica, pues dividir a repartir, tenemos unas bolitas, las tenemos que repartir entre tantas personas, y ha hecho, no sé, ha hecho unas poquitas y me ha dicho, jo, esto es muy aburrido porque le ha resultado fácil hacerlo así. Pues yo creo que vamos a pasar ya directamente a las 2 cifras, porque le ha parecido muy sencillo. Entonces, la idea es ir viendo, a ver, ese niño que necesita, a lo mejor un niño se pasa una semana con ese tablero de la división que yo he sacado esta mañana, hasta que coge el concepto, y otro niño pues ya lo tiene interiorizado porque antes ha trabajado otras cosas y no le hace falta eso y necesita ir más rápido. Y es uno de los problemas de la escuela, que es que tenemos a los niños siempre teniendo que estar en la media. Los niños que están por arriba y los niños que están por abajo, pues se aburren como una ostra y al final, bueno, pasa lo que pasa. Que Totalmente. les castigan, que no llegan, que les suspenden pero por el comportamiento porque se aburren y al final se acaba bajando la autoestima de la mitad de los niños y así vamos muy mal. Bueno, Sandra, tú sabes que nosotras en la pedagogía neurodiversa apostamos pues precisamente por eso, por la neurodiversidad, por todos estos niños que tienen un aprendizaje diferente, con diferentes ritmos, de diferentes formas, que no se adaptan bien a las metodologías tradicionales que existen en las escuelas. A mí me encantaría saber si Montessori también se puede adaptar a estos niños, que bueno, que ya un poco has hablado de lo que hace María Montessori, que realmente bueno, casi de hecho, contestamos ella empezó con eso. Con este tipo de niños. Empezó con ellos y lo que hizo fue al revés, adaptarlo después a otros niños que estaban y luego más adelante que a ella no le dejaron estar en primaria al principio. Después todo esto se fue adaptando a la primaria, pero ella empezó con estos niños para que pudieran cubrir toda esta parte de, ¿no?, conceptos que les resultaban tan abstractos que los pudieran ver y los pudieran tocar. Y luego vio que es que esto servía para todo el mundo, para todos los niños. Y estos materiales, bueno, son maravillosos para, bueno, yo siempre digo, en las aulas de educación especial es que tendría que estar en todas. Y luego hay materiales que quizá pueden ser un poco más complicados, pero es que todo es adaptable, todo se puede adaptar. Un niño, todo. Sí, por ejemplo, mira, siempre pongo este ejemplo porque a mí me hizo gracia y me gustó el ejemplo. Fui a visitar una escuela en Madrid y había una maestra que tenía allí varios niños con autismo y tenía uno que decía que estaba obsesionado por la tabla del 100 Montessori y era ya, me parece que era mayor, ¿eh? Estaba obsesionado por la tabla del 100, que la tabla del 100 es para quien no lo conozca, es un tablero rectangular que tiene 100 cuadraditos y tiene las fichas de los números para colocar del 1 al 100 de entrada para hacer conteo lineal. Pero con esa tabla se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Se pueden trabajar hasta los números primos, se pueden repasar ahí las tablas de multiplicar, bueno, pero la base es contar del 1 al 100. Y ese niño solo quería hacer la tabla del 100 todos los días cuando iba a clase. El tema era que la maestra quería que el niño leyera y no había manera de que se interesara por la lectura. Y entonces dijo, ¿sabes lo que voy a hacer? Que voy a coger la tabla del 100 que le obsesiona tanto y en vez de que en las fichas haya un 1 grafía, le escribió 1 con letra y entonces ponía 1, 2, 3 hasta el 100. Y si quería hacer la tabla del 100 tenía que leer los números, o sea, tenía que leer el número escrito y gracias a eso el niño hizo el clic porque él era la tabla del 100 y quiso leer esos números y de ahí le enganchó a la lectura. Entonces, bueno, al final es ir adaptando. ¿El tablero del 100 Montessori no tiene los números escritos? No los tiene. Pero si ese niño en concreto ves que lo puede necesitar, ¿por qué no le vas a adaptar el material? No tiene que haber ningún problema. Que también es uno de los miedos que tiene mucha gente cuando oye hablar de Montessori, que es muy hermético, que todo muy... Bueno, si haces Montessori no te vas muy al extremo, muy purista, quizá hay escuelas que sí son demasiado estrictas en todas las presentaciones, pero oye... Precisamente yo explico esta parte de que es que todo se puede adaptar y por qué no lo vas a hacer. ¿Y qué haría María Montessori si estuviera aquí hoy? ¿Qué haría? ¿No utilizaría Google? Que pues también claro. Es como, a ver, es que es lo que hay. Todos nos movemos con tecnologías, pues ella seguramente hubiera desarrollado algo con la tecnología que tenemos hoy en día. Es como que parece que nada se pueda mover ni un poquito y al final, bueno, es ir adaptándose Totalmente. A lo que vamos teniendo alrededor. Totalmente. Yo no sé, yo conozco muchas escuelas de infantil y de primaria
Conozco alguna de secundaria, pero no sé si tú puedes dar algún dato más, porque sí que es verdad que estamos cortitos de información en temas de secundaria. Secundaria es que los pobres adolescentes están olvidados ahí Totalmente. son los grandes olvidados y es una pena porque la adolescencia es una etapa súper bonita y que, bueno, y que están ahí los pobres aguantando como campeones lo que pueden. No hay escuelas Montessori en España de secundaria. Sí que hay una escuela sí que hay alguna escuela que llegan hasta la secundaria. Por ejemplo, aquí en Gerona hay una, pero que no utilizan 100% el método Montessori. Sí que lo hacen en infantil y en primaria, pero cuando empezaron con Montessori empezaron en infantil y lo que han hecho ha sido ir subiendo y todavía están en la primaria. Cuando estos niños que ya les toque pasar a la secundaria pasen, pues irán adaptando, supongo que las aulas de secundaria. Ahora mismo sí que trabajan algo diferente, pero siguen teniendo su asignatura de química, de física, con sus horarios, que es una de las cosas que no hay en Montessori, no hay asignaturas y no hay horarios, está todo interconectado. Y aquí en España no hay escuelas Montessori secundaria como tal que se trabaje como se hace en otros países con la metodología Montessori. Pero sí que hay materiales y sí que, o sea, como existir existe, pero aquí en España todavía no ha llegado. Vale, no, ¿hay materiales suficientes para trabajar hasta la parte de secundaria? Sí, sí que hay. Y también, bueno, también hay que ver, que bueno, esto también siempre lo explico, que es que en realidad lo que nosotros hacemos aquí con los niños en secundaria, toda la parte que hacen en secundaria en nuestras escuelas, las que conocemos, en Montessori lo hacen en primaria. Se adelanta todo y se adelanta precisamente porque como lo hacen de forma manipulativa, pueden entender los conceptos antes de lo que lo entienden haciéndolo de forma abstracta. Y lo que se hace en secundaria en Montessori es que los niños empiecen a saber, al final, un poco la secundaria es lo que te va orientando para que sepas lo que quieres hacer después en tu vida laboral. Pues, pero claro, ¿cómo orientamos a los niños en secundaria ahora? Es que es imposible que decidan nada, porque al final están haciendo la misma tortura que les estamos haciendo en primaria. Ahora toca mates, ahora toca trigonometría, ahora toca ecuaciones, ahora, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? En Montessori lo que hacen es, tienen como, se llaman, bueno, el término original era Erdkinder, que no lo sé pronunciar porque es alemán y quiere decir niños de la tierra, que eran unas escuelas que se montaban como, bueno, se montan las que hay, que son como granja escuelas, en la que los niños van allí y tienen como, para que se entienda un poco, como si fuera todos los FPs que había antes o los módulos que hay ahora, ¿no? Tienen un montón de cosas para probar, un taller para hacer bricolaje. Tienen, bueno, ahora en los tiempos que hay ahora, pues seguramente tendrán para hacer robótica y toda la parte de informática, diseño de apps, no sé, todo lo que realmente ven a su alrededor. Tienen granja y aprenden a cuidar a los animales para hacer toda esta parte de aprender la economía, ¿no? De cómo se genera la economía. Jolín, pues no se genera haciendo unas estadísticas que le hacen hacer en secundaria a los niños. Ahí venga, gráficas y a pintar. No, vamos a hacerlo de verdad. Tienen un huerto, pues venga, vamos a cultivar las plantas y a lo mejor si las vendemos podemos sacar dinero para hacer no sé qué cosa, ¿no? Entonces lo hacen y lo viven de verdad. Y cuando ellos han podido probar, pues yo que sé, tienen un laboratorio y hacen experimentos, tienen pues cocina y pueden cocinar y dedicarse una que diga, mira, pues yo hoy voy a hacer aquí bizcochos para todo el mundo. Y, pues resulta que me gusta la repostería, pues me quiero dedicar a esto. Otro que dice, mira, yo no, porque, o cada vez que me voy al laboratorio, mira, explota lo que hago y se me da fatal y yo no quiero hacer esto. Yo, mira, a mí me gustan los animales, me voy para la granja. Y así es como los niños de verdad pueden experimentar y probar lo que les gusta y lo que no les gusta, porque hay cosas que si no las prueban no las pueden saber. Nosotros no estamos dando la opción a los adolescentes de que prueben nada. Les hacemos que se levanten a las 8 no, a las 8 no, a las 8 tienen que estar en clase. Que se levanten bien prontito y madruguen, que la gente que trabaja con adolescentes debería saber toda la parte a nivel médico, ¿no? O sea, toda la parte física, que los adolescentes no pueden levantarse a las 7 de la mañana para ir al cole, porque necesitan dormir. Los adolescentes necesitan, ¿no? Bueno, si la gente se acuerda de cuando era adolescente, los adolescentes están en plena etapa de crecimiento. Esta parte también la explica María Montessori, pero bueno, la gente que trabaje de esto ya sabrá. La hormona del crecimiento trabaja cuando se duerme. Los adolescentes
experimentan un cambio físico muy grande y para que esa hormona del crecimiento trabaje necesitan dormir. Si no les dejamos dormir lo suficiente, les estamos cortando el desarrollo. Entonces, estos estirones que pegan los niños es precisamente se dan cuando duermen y siempre les etiquetamos de vagos. Mira, este niño que es un vago, no están en la edad del pavo. Siempre tienen estas etiquetas de lo único que quieren hacer es estar tirados en el sillón y, bueno, pues esto habría que cambiarlo y la gente tendría que saber que es una condición física por la que pasan todos los adolescentes. Y si al tuyo le pasa a tu hijo y al de la vecina y al de la vecina y al de la vecina, será por algo, será porque a todos les pasa lo mismo, porque es una condición del desarrollo. La gente, si la gente lo supiera, seguramente lo respetaría más y enfocaríamos la secundaria de otra forma. Además, a un niño, cuando se le enseña todo lo que aprenden en la secundaria, ni les va ni les viene, porque la parte que, o sea, ellos están pues por el tema de pertenecer al grupo, de los amigos, de ahora la novia, ahora, ¿no? Quiero hacer un grupito de música, yo toco el saxo, tú haces esto, tú haces lo otro, bueno, cosas de este tipo. Entonces, habría que respetar un poquito más todo esto y dejar de meterles la trigonometría por embudo. Y en cambio, si tú le das trigonometría con materiales manipulativos a niños más pequeños, cuando lo ven, les parece un juego y les parece magia. Y lo interiorizan mucho antes. Bueno, es un cambio de chip total. Y aquí en España nos queda mucho para llegar a eso. Pero bueno, vamos a empezar por lo de abajo, infantil, primaria, y a ver si la cosa va subiendo a la secundaria. La verdad es que conociendo todo lo que nos estás contando, todas las mamás que luego nos escuchen y yo llevo a mis hijas a escuelas ordinarias, a escuelas, me refiero, públicas, que no tienen todas estas pedagogías, pues se nos pone los dientes largos. Pues los sí, dientes muy largos. La verdad que sí. Una cosilla con el tema de los adolescentes. Yo tengo, mi hijo todavía no está entrando, ¿no? Tiene 12 años el mayor, pero amigos suyos de la misma edad, y eso tú oyes a las madres siempre con las típicas frases. Es que ya está entrando en la edad del pavo, es que ya está con estas, y los niños allí. Bueno, pues es que sí, es que es lo que toca, porque tú también lo has pasado y lo ha pasado todo el mundo. Entonces, bueno, vamos a vivirlo lo mejor posible. Yo es que de verdad con mi hijo no, o sea, mi hijo es un niño normal y corriente, pero no estamos viviendo nada de agobio porque hay un respeto de, bueno, ¿tú qué necesitas? Ahora, por ejemplo, tenemos un poco el tira y afloja de que, claro, él ahora está en la edad en la que ya quiere ir a dormirse tarde, porque ya tiene 12 años, además, como no va al cole, al hacer educación en casa, pues no se pega ese madrugón de las 7 de la mañana, entonces, bueno, se levanta un poquito más tarde. Y él ya quiere quedarse con nosotros por la noche y no se quiere ir a dormir. Bueno, para él irse a dormir a las 10 es súper pronto y es una tortura, y claro, ya está un poco en esa edad. Y bueno, estamos ahí como, bueno, vamos negociando un poco, ¿no? Unos días sí y otros días déjanos, porque al final ostras, todo el día, nosotros al educar en casa estamos todo el día con los niños en casa haciendo cosas, y extraescolares para arriba y extraescolares para abajo, más todo lo que conlleva el trabajo, ¿no? Pues cuando llega a las 10 de la noche dices, bueno, igual queremos hablar un ratito de nuestras cosas. Pues yo a mi hijo se lo digo así, mira, cariño, unos días sí y otros días no, porque de verdad que el papá y yo necesitamos hablar de nuestras cosas. Y dice, pues hablar, digo, no, pero es que necesitamos hablar de nuestras cosas sin niños. Y se lo decimos bien de verdad, porque es una necesidad que tenemos nosotros y es una necesidad real, y él lo entiende perfectamente. Y bueno, pues mira, si quieres, no te quieres dormir aún, pues vas a tu habitación, te dejas la luz, te lees un libro, pero hay unos ratos en los que, bueno, yo quiero estar en el sillón, aunque sea, yo decía, es que aunque sea 2 días a la semana solo, viendo una peli, haciendo algo nosotros en pareja, porque también toca, ¿no? Claro, y bueno, y estamos ahí. Y bueno, yo ya sé que de aquí muy poquito, esto ya no va a poder ser, porque por la edad que tiene, pues él se va a querer acostar más tarde y será lo que toque. ¿Qué voy a estar? Por la calle diciéndole a todas mis amigas, jolín, este niño que... No, es un poco lo que quiero decir del chip que hay que cambiar. Hay cosas que van llegando y son las que tocan. Y después no lo tendremos en casa porque querrá estar todo el día fuera con los amigos, ¿no? Y salir por ahí y tal. Entonces esto es ir asumiendo que los niños van pasando por estas etapas, pues cuando son más pequeñitos, lo que pasa es que quieren dormir en tu cama, pues bueno, te estás ahí 1 añito, 2, respetando eso, luego el niño ya se va a otra habitación, son etapas por las que hay que ir pasando. Y un poco en la pedagogía Montessori,
y ya no solo Montessori, que esto no es que haya que seguir ninguna pedagogía, es un poco pues seguir las necesidades reales que tienen los niños, porque lo que están siguiendo son las nuestras, las de los adultos, que se las imponemos, nuestros horarios, nuestros ritmos, ¿no? Siempre esto también lo explico mucho, que no es bien que sea un material para trabajar nada, pero es que casi que es más importante en la vida esto. Llevamos a los niños, venga, corre, levántate al cole, corre, cuando los recogemos del cole, venga, corre, merienda rápido que tienes la extraescolar, y cuando llegan a casa, pues claro, hay que hacer los deberes, hay que ducharse todos los días, porque si no es un pecado, y luego los fines de semana también hay que hacer extraescolares, porque parece que si los niños un sábado no hacen natación o no hacen no sé qué o no hacen algo, parece que descansar están es un perdiendo el pecado tiempo. hoy en día. Y siempre hago la misma broma, pero a los adultos nos pasa ahora, con el ritmo que llevamos todos, cuando tú te sientas en el sillón, esto que yo digo, mira, el ratito que me voy a sentar por la noche ya a las 10, que ya estás en coma total, te sientas y piensas, madre mía, no sé si sentarme porque todo lo que tengo que hacer, o sea, ni siquiera nosotros mismos nos permitimos un descanso. Y a los niños no se lo estamos permitiendo tampoco. Y luego nos sorprende que los niños estén alterados, que tengan TDAs, que tengan intolerancias alimentarias por la forma de comer que tenemos ahora. O sea, al final es todo una rueda. Y bueno, el método, yo cuando hago las formaciones, al final todos estos temas salen. No hablo solo de materiales, coge el material, mételo en tu clase y que los niños aprendan a sumar, porque es que al final, para mí, sumar va después de todo lo demás, ¿no? Primero vamos a estar bien, ¿no? Que siempre pongo también este ejemplo. ¿Cómo tenemos a los niños sumando con los mocos colgando, que no se saben ni limpiar la nariz ellos solos? Y hay niños en la clase que están haciendo unas mandalas preciosas, muy bonita la mandala, pero se le están cayendo los mocos y no se lo saben limpiar. Oye, pues vamos a hacer primero lo primero. No saben controlar esfínteres, pero ya están escribiendo su nombre. No, vamos a primero que tengan esa autonomía y cuando estén tranquilos, entonces podrán hacer todo lo demás. Porque si tú estás en tu trabajo ahí que te estás haciendo pis y te tienes que aguantar y estás así y no te dejan ir al baño, pero tienes que estar atendiendo lo que te está diciendo el profe en primaria y luego poder ir al lavabo, no, que te quieres escaquear, jolín, pero si es que me estoy haciendo pis y no lo puedo controlar. Y un niño puede estar atendiendo, sintiendo que se está haciendo pis. No, bueno, todas estas cosas hay que cambiarlas y al final todo esto es mucho más importante que coger un material y meterlo en clase. Es como hacer un cambio de chip en la forma de tratar a los niños y después de eso, entonces vamos a meter los materiales. Totalmente de acuerdo contigo, Sandra. Opinión, igual hay gente que no está de acuerdo, pero yo creo que... Aquí las tres que estamos aquí. Las tres estamos de acuerdo completamente. Estamos muy calladas hoy escuchándote porque, bueno, no tampoco tenemos mucho más que decir, aparte de que estamos completamente de acuerdo al 100%, además. A mí me encantaría que nos comentase si cualquier persona puede tener materiales en casa, si puede aplicar esta metodología o tiene que tener una formación específica o, no sé, alguien, bueno, nos están escuchando muchas personas y entonces no sé si ellas se sienten identificadas como para que tengan la capacidad de poner todo esto que tú estás diciendo en marcha o necesitan hacer alguna formación. Al principio, bueno, cuando son más pequeñitos, alrededor de los 3 años, si están en toda esta etapa de la vida práctica, que es, al final son cosas pues que tienes en casa, sí que hay mucha información en internet y pueden buscar ideas y pueden leer. Pero claro, para poder hacerlo, porque no, es lo que decía, no es el material y ya está, sino que qué conlleva todo ese material alrededor, ¿no? Claro, sí que hay que formarse un poco porque tú no puedes, es lo que decía, hay muchas familias que conocen el método Montessori y dicen, ah, mira qué chulo, lo ven en un blog porque la bloguera no sé quién ha comprado la torre rosa y como sus hijas lo usan, pues claro, se ve muy chulo y tú coges la torre, te la llevas a tu casa. Esto me ha pasado, o sea, tal cual, no es gente que nos ha comprado y dice, jolín, luego me escriben, es que tan chula que es la torre, que la he puesto, que tal, y mi hijo no le hace ni caso. Claro, porque no se coge la torre y se pone ahí sin más y esperar a que por iluminación divina el niño la coja, ¿no? Que igual hay materiales que sí les llaman más la atención. Por ejemplo, la torre rosa a mi hijo mayor y al mediano, bueno, la utilizaron, pero no les acabó de llamar la atención y el pequeño le llama mucho la atención, también va mucho con el niño. Pero al final, para poder tener un orden, no hacer las cosas en orden y ver todas las características de cada material, bueno, lo mejor es hacer formación. Pero al final es que lo mejor es, contra más informado estés de todo, ya no solo de Montessori y materiales, contra más te informes de todo, mejor, porque luego tú puedes elegir, mira, pues esto sí o esto no. Cuando yo fui madre, me leí al famoso señor Estivil y me leí al Carlos González.
Y me leía La Rosa Jubé y bueno, y me leí varios. Me leía Laura Gutman, que bueno, hay gente que se apasiona de Laura Gutman y yo cuando llevaba 10 páginas cerré el libro y no pude seguir leyendo porque no podía con lo que decía esa mujer. Y hay gente que Laura Gutman es ¡guau! Bueno, pues lo mismo le pasa a gente con el Estivil, que es capaz de dejar a sus hijos llorar y no tiene ningún problema, y yo no podía soportarlo. Entonces yo leí a todos los que decían, deja a tu hijo que llore, no dejes a tu hijo que llore. Y entonces tú tienes que hacer lo que a ti te llega al alma. Al final no tienes que hacer lo que te dice ese señor que es tan famosísimo porque te lo dice él, sino que vale, yo tengo toda esta información y aquí tengo a mi hijo. ¿Qué siento yo? ¿Siento esto o siento esto? Pues un poco a la hora de hacer materiales es lo mismo. La gente tendría que formarse un poco en todo y ver, pues mira, para hacer matemáticas resulta que estos materiales Montessori me encantan, pero para hacer, yo qué sé, geografía me gusta lo de Waldorf, yo qué sé, ahora me lo invento, ¿eh? Entonces, ir viendo que se te adapta en cada cosa. Yo con mis hijos en casa, al hacer homeschooling, no lo hago todo con material Montessori. Las matemáticas, sí, porque el material Montessori en matemáticas es genial. Lengua también es genial el material Montessori. Y lo demás, con lo que es cultura general, pues voy combinando. Sí que tengo muchos materiales Montessori, pero tengo otros. Y hacemos muchas matemáticas con juegos de mesa también, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos mezclando. Un poco lo digo que la gente no se agobie porque, ay, si ahora hago esto Montessori y no los tengo todos, ya no lo puedo hacer. No, tampoco es así. Claro que sí. Claro, sí, es verdad, yo ya os he comentado al principio que tengo muchísimo material de Sandra en tema de matemática, en tema de geografía, también tenemos los mapas Montessori, pero bueno, que también tenemos otras muchas cosas que no pertenecen y que tiene Sandra en su tienda, como estos tubitos, que además esto les encanta a los niños, son unos tubos temáticos. Bueno, flipan. O sea, os digo, bueno, por lo menos todos los que yo tengo, ¿eh? O sea, todos los niños que han pasado por aquí. Mi hijo, el mediano, es consumidor número 1 de los tubitos estos también, ¿eh? Bueno, pues después tiene otro fan que es el mío, es mi hijo. O sea, que seguramente es el segundo fan que tiene. Y eso está bien porque, bueno, aparte de ver pues todo el tema de los animales, ¿no? Pues ahí ya puedes tratar todo lo que te puedas inventar. Herbívoros, carnívoros, la forma de reproducción, todo lo que sea de animales. Pero después yo, por ejemplo, con estos animales, como a mi hijo mediano, pues es lo que digo de ir adaptando. Al mediano le apasionan los animales. El lenguaje no le gusta demasiado. Cuando toca hacer cosas de lengua, pues no le gusta. Bueno, pues un día cogí un tubito de estos de safari de los animales y pusimos los nombres de animales y para dividir por sílabas, oye, pues ya está. Estuvo allí dividiendo por sílabas no sé cuántos tubos de safari porque estaba tocando los animales y como es algo que lo trabaja con emoción, ¿no? Cuando tocas la emoción, entonces ya está. Pues estuvo allí separando sílabas y mirando si la palabra era llana o esdrújula o no sé qué, un montón de rato, porque estaba trabajando con estos animalitos de safari. Y estamos hablando de animales. Oye, pues a otro niño le gustan los deportes, pues con deportes, da igual lo que sea. ¿Que le gustan las flores? Pues con nombre de flores. Y al final es un poco ir adaptando, que es lo que yo digo que no se hace en la escuela. Se hace, pues hay que aprender esto y se acabó chimpón. ¿Dónde te pueden encontrar, Sandra? ¿Dónde pueden encontrar todos estos materiales? ¿Dónde te pueden encontrar para tener la formación? Pues mira, la web de materiales es jaisaeducativos.net. Si no, después lo ponemos por aquí. ¿Lo vas poniendo tú, Pilar? Vale. Lo pongo. Vale, ahora mismo, si la gente entra, les va a parecer un poco raro porque estamos haciendo un cambio importante y esta web, bueno, podríamos decir casi que vamos a cerrar y vamos a abrir de nuevo. Y mira, justamente ahora, si quieren, estos tubitos de safari que tú dices, estamos haciendo liquidación de toda la web porque vamos a vaciar el almacén por completo y vamos a empezar de cero con cosas nuevas, porque hasta ahora nosotros traíamos mucho material de China, sin querer traerlo de allí, porque nuestro proyecto inicial siempre ha sido poder conseguir los materiales de proximidad, pero nos está costando mucho trabajo fabricar materiales aquí en España, que es otro de los proyectos que tenemos en marcha. Mientras han ido pasando los años y hemos ido encontrando los sitios adecuados, los carpinteros, las fábricas, los artesanos que ya nos han empezado a hacer cosas, como había mucha demanda y la gente nos lo pedía, pues bueno, les hemos ido trayendo las cosas de China. Pero ahora estamos haciendo todo este cambio, estamos quitando todo lo de China, bueno, junto con otras cosas que ya no vamos a tener más en la web, y cuando la volvamos a abrir de nuevo, más o menos en abril será, pues empezaremos como cuando empezamos, casi que de cero, con cosas fabricadas de producción nacional, cuidando mucho el tipo de madera, el tipo de pinturas, bueno, y que esté todo lo más cuidado posible y, bueno, estamos en ello, que es en dar trabajo a la gente de aquí,
porque al final es que todo viene de fuera y la gente de aquí está sin trabajo. Evidentemente no se puede competir con los precios de China, pero esto es otra de las cosas que creo que hay que cambiar un poco la conciencia, que bueno, si todos nosotros queremos cobrar un sueldo decente y todos queremos comer y llegar a fin de mes, y si compramos una camiseta por 1,50 €, pues no sé cómo va a comer la gente de aquí, ¿no? Y al final, pues bueno, en ese proceso de fabricación, pues tiene que cobrar la persona que se pasa sus horas fabricando el material, los que pintan, los que transportan. Al final todo el mundo tiene que cobrar de su parte del trabajo. Y bueno, aquí hay que cambiar conciencias también. Y estamos en ello. Así que los que entren ahora en la web, justamente ahora van a poder aprovechar porque está todo en liquidación y está creo que entre el 30 y el 50% de descuento casi todos los materiales. Pues sí, doy fe porque además a mí me llegan las notificaciones que yo estoy suscrita a sus boletines. Lo que pasa es que como yo tengo ya todos los tubos, o sea, además hace un par de días entramos mi hijo y yo para ver si podíamos tener algún tubo, pero los que nos faltan precisamente, eso ya los tienes liquidados, con lo cual que digo, bueno, Rafa, creo que este año y el tema de los mapas... Los Safari seguramente sí que los vamos a mantener con la nueva web. Vale. Volveremos a coger de cero porque es un material que también en Montessori se usa mucho. Como te digo, aparte de para todo el tema de ciencias, de animales, porque es que son réplicas exactas y están súper bien hechas. Y Safari seguramente sí que lo vamos a mantener para después poder apoyar toda el área de lengua y gramática que sirven para trabajar todo eso. Mirad, este es el de Egipto. El de Egipto, este es muy chulo. Es chulísimo, les encanta. Voy a ir a mirarlo. Yo monto muchos rincones temáticos por aquí, por el gabinete. Les encanta mirarlo, tequetearlo junto con los Playmobil, que también les encanta a ellos. También aquí en mi casa también gusta mucho. Y bueno, les encanta toquetear y mirar. Y después las formaciones, pues la que vamos a empezar ahora, que empezamos la semana que viene, es la de matemáticas de primaria. Tenemos uno, pero ya está empezado y ya hasta que saquemos la nueva edición, de 3 a 6 años, que este ya está empezado y en este curso trabajamos todas las áreas de infantil. Y el que vamos a empezar ahora, que empieza el lunes que viene, es exclusivamente de matemáticas de primaria. Y con lo que vamos a hacer, pues si hay maestros que les interesa, pueden cubrir, pues diría que desde primero de primaria hasta cuarto, hasta quinto casi seguro. Y depende de qué cosas, porque en quinto hay niños todavía que hay maestros que me comentan que fallan en las restas, que fallan en las divisiones, o sea que es que en realidad lo van a poder aprovechar toda la primaria. Vamos a hacer todo el proceso de las 4 operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, desde que empiezan manipulando hasta que lo apuntan en el papel, que es un proceso que tiene muchos detallitos que normalmente en la escuela no tenemos en cuenta, pero que si se hace de una manera concreta funciona súper bien. Y después vamos a ver toda el área de fracciones, que las fracciones también son un quebradero de cabeza en la primaria. El tema de sacar el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, todo aquello que ya no nos acordamos ni para lo que servía. Y bueno, los factores primos, ¿vale? Todo esto es lo que vamos a ver al final de todo del curso, o sea que casi que los en primaria lo van a poder aprovechar los maestros que estén desde primero hasta sexto. Genial. Y luego ya sacaremos la segunda parte, pero me parecía demasiado hacerlo tan largo para trabajar cosas más complicadas que lo podrán aprovechar maestros de secundaria. Pero este curso ya pensar que solo las 4 operaciones básicas más las fracciones son 75 días de formación. 75 días de formación. Días. O sea que duran los 3 bloques. O sea que empezamos el curso el lunes y lo acabamos en verano. Sí. He puesto aquí tenéis el enlace por si queréis entrar, lo acabo de poner, aquí tenéis el enlace, luego de todas formas lo pondremos también en más lugares para que lo veáis. Si os parece bien, bueno, no sé si tienes alguna pregunta, Carolina, lo digo porque... Yo me quedaría con Sandra. Sí, yo también. Yo también. Aquí comer, ¿no? Habrá que comer. Escuchándote, bueno, claro. a mí me encanta escucharte. Se nos cae la baba. Exactamente. Entonces, bueno, aquí ha venido gente, no he puesto los comentarios para no interrumpirte, si queréis los pongo y así vamos comentando un poquito, claro. hay unos poquitos, claro. Bueno, aquí Catalina, perdona, te mandamos un beso, muchas gracias un besito por venir. Y nos dice también Catalina, dice, ojalá
yo hubiera tenido esta oportunidad en mi etapa de estudiante. Arrastré las matemáticas desde que empecé con las sumas y las restas hasta llegar a cuarto de la ESO. Es que la verdad es que es... En lengua y en matemática hay mucho problema de base, ¿eh? Incluso niños que están... O sea, yo tengo niños que no suspenden, que están pasando de curso, y he sacado las tablillas estas y no tienen ni idea cómo usar. He sacado el tema del sistema decimal, y ya está. del sistema decimal, y no tienen ni idea. He sacado el tema bueno, el tema de la ¿cómo se llama esto, Sandra? Que vea las estampillas. Las estampillas, y no tienen ni idea. O sea, esto es la base de la matemática, ¿eh? La base de la matemática en primaria, y estoy hablando de niños que no suspenden, ¿eh? Estamos hablando de niños... No suspenden, pero porque van haciendo eso como loritos, pero claro, cuando realmente llegan luego a secundaria y ven que efectivamente, al final les ponen ecuaciones, tienes que despejar la X. Sí. Y lo que está en un lado, siempre digo, ¿no? Pasa lo que está en un lado multiplicando, al otro lado pasa dividiendo, lo que está dividiendo, al otro lado... Vale, se lo memorizan porque esto es así, pero jolín, ¿de dónde viene todo esto? Si lo traen de base, cuando llegan a hacer ecuaciones no tendrían problemas, porque ya es como que, bueno, como lo entienden, pues ya sí, es fácil de hacer. A mí me pasó, como decía ella que ha comentado ahora, que yo también, o sea, yo ahora estoy haciendo formación de mates para maestros, pero yo arrastré las matemáticas desde quinto, que empecé con las divisiones, que para mí las divisiones fue lo que me mató, y en aquel momento, como yo hablo de EGB, que ya tengo una edad, yo así hice hasta octavo, ¿no? Yo también. Séptimo y octavo, suspendiendo y recuperando después, en septiembre, y cuando entré en Bupico, pues me pasó lo mismo. Y eso que elegí letras mixtas, y yo hice las matemáticas 2, que se supone que eran las fáciles. Yo. Ni esas. Y a mis hijos y a hacer educación en casa fue cuando dije, no, esto hay que superarlo ya, porque claro, llevas toda la vida pensando que eres tonta en matemáticas y no tiene que ser tan difícil. Y bueno, pues, con mis hijos me metí y mira dónde estoy, en el libro que me he metido ahora. Pues justo a raíz de eso nos dice Ima Fernández, dice, en casa le va fenomenal a mis hijos con necesidades educativas. ¿El curso que estás comentando está destinado solamente a profesores o realmente a madres también para que...? Sí, como decía antes Carolina, gente que crea, o sea, en lugar de gastarte el dinero en clases de repaso, lo puedes invertir en algo que además te ayude a ti a conocer el tema, a poder ayudar a tus hijos, porque es que además les vas a ayudar más rápido, porque cuando tú lo entiendes también y se lo puedes explicar, porque muchas veces además los niños van a clase de repaso y aun cuando llegan a casa siguen teniendo deberes y necesitan también la ayuda de los padres igualmente, muchas veces, que soy yo, bueno, yo lo veo en las personas que tengo cerca. O sea, que familias lo pueden hacer perfectamente y utilizarlo. Y bueno, mira, Irma, que ha comentado por aquí, que la conozco, bueno, ella lo hace para sus hijos. O sea, que es ejemplo de que las familias lo pueden hacer, lo hace. Irma, soy su fan número 1, porque tiene sus 2 hijos con autismo y está utilizando las mates de Montessori, y ella siempre explica que están haciendo un avance increíble, o sea, que es un ejemplo está haciendo un trabajazo con sus hijos que yo siempre le digo, la admiro muchísimo con todo lo que está haciendo con ellos. Y me pasa, bueno, como empecé así, ¿no? Pues está aprendiendo por sus hijos y lo está haciendo para ellos. Y están súper contentos. Y yo cada vez que la veo que pone cosas de que sus hijos van haciendo, yo digo, ay, qué ilusión me hace ver cómo van avanzando. Fíjate, claro que sí. Mira, Ana Mireia nos dice que se ve tan fácil todo escuchándote hablar, que te tendrían que conocer de verdad más profesores, más padres, para que lo pidan en sus aulas, para que por favor dejemos el libro de texto, porque una de las cosas que comentabas es que cuesta mucho, o sea, son materiales que cuestan dinero, pero si pensamos que todos los años nos estamos gastando pues en torno a 200 euros como poco en libros de texto que ni les, o sea, que vale, que tienen colorines, que está todo programado, pero que no les ayudan realmente a aprender, y lo que se está quitando es la motivación, el dinero y lo que nos estamos gastando, si lo dedicáramos en comprar pues las torres rosas, o sea, que los colegios a lo mejor ese dinero que se están gastando las familias lo dedicaran de otra manera. Las aulas montadas para un montón de años. Totalmente. Exactamente. Así que desde aquí hacemos una petición.
¿El qué? Mira, ya que decía que parece tan fácil, que eso me lo dices, sí, claro, es que tú lo explicas todo muy fácil, pero al final, bueno, yo lo explico todo tan fácil, pero mi trabajito he hecho, Claro. o sea, un poco de trabajo personal, que siempre Claro, digo, claro que sí. empecé a educar en casa, pues siempre tienes esos miedos de decir, ostras, es que tiene esta edad y no ha hecho y todos los demás de su edad están haciendo. O realmente toca, porque claro, yo he vivido el currículum como todo el mundo cuando trabajaba dentro de la escuela. Ostras, tocaría esto y no lo estamos haciendo. Y hasta aprender a relajarme de decir, oye, mira, he visto con los años que si no lo hace ahora, lo va a hacer después. Es que no pasa nada, porque siempre va a llegar un momento en el que algo les va a interesar. Y la gente cree que si dejamos un poco a los niños así ir a su ritmo, no van a interesarse por depende qué cosas. Y al final es que te hacen unas preguntas que alucinas de lo que se llegan a preguntar los niños. Y lo que hay que hacer para estar un poco tranquilo, sí que es verdad que en el cole, los que estáis maestros en la escuela, hay una presión detrás, ¿no? Pero sí que puedes un poco, bueno, relajarte lo máximo posible. Yo a veces me pongo con uno de mis hijos, que, por ejemplo, siempre pongo de ejemplo a mi hijo mediano porque es que es justo con el que estamos trabajando ahora toda esta parte de mates que vamos a ver, yo voy ahí con mi material diciendo, ay, mira, pues como vi que el otro día le interesó no sé qué, creo que hoy le puede interesar otra cosa. Y voy. Y me mira con cara de, como diciendo, sí, como que tengo pocas ganas. Pues tal y como hace eso, me doy la vuelta con el material y lo vuelvo a guardar y no pasa nada, porque hay gente que le duele en el alma que el niño le diga que no quiere hacer, bueno, pues hoy no, pues lo haremos pasado mañana, no pasa nada, léete un libro hoy o pinta o yo qué sé, haz otra cosa. Entonces es como que, bueno, hay que respirar. Pero para yo llegar a tener esta tranquilidad, Tela. no mucho, muchísimo. Tela. No solo hablo de Montessori, sino de, bueno, he hecho... De todo, claro que sí. Cada uno lo que le vaya bien, yoga, meditación, reiki, yo que sé, lo que sea, relajarse y respirar, ¿no? Un poquito. Claro que sí, claro que sí. No intentar controlarlo todo y confiar un poco más en las capacidades del niño, que al final es de lo que se trata. Y ayer me preguntaba mi mayor, que nos quedamos también, decía, le sorprendía que si nosotros regamos las plantas, esta pregunta justo la hice ayer por la noche, que yo decía, ¿pero qué hace a estas horas pensando en esto, por favor? No tenía ni para contestar. Él estaba preocupado porque el otro día salió una noticia de que, bueno, de que el tema del agua, cuando hay escasez de agua, y salió una noticia de que se estaban deshaciendo los polos y que de aquí no sé cuántos años han calculado que muchas ciudades estarán inundadas y tal. Entonces él empezó, esto fue hace unos días, y a raíz de esa noticia, pues él, yo qué sé, empezó a pensar sus cosas y de repente ella nos pregunta, claro, es que si nosotros regamos las plantas y las plantas se chupan el agua, pues el agua esa ya se queda ahí y no la volvemos a reutilizar. Y si la planta se seca, el agua desaparece. Entonces, ¿qué pasa con el agua que le hemos echado a una planta? Bueno, pues ese tipo de preguntas que nos pueden parecer alucinantes, sí. Los niños se las hacen y no se las hace solo mi hijo, se las hacen muchos niños. Sí, Cuando esta hacen otra. Y la gente cree que nunca se van a preguntar por estas cosas de la vida. Oye, pues aquí ya podemos meter cosas de ciencias. ¿Qué pasa con el agua? Si luego las plantas necesitan el agua pues para para que haya oxígeno, que el oxígeno es lo que respiramos, que no, pues todo el proceso del ciclo de una planta ya está, ya lo tienes ahí explicado solo con esa pregunta. Y no hace falta que le saques un libro de la editorial no sé cuál para explicar el ciclo de una planta. Se lo explicas hablando y te dicen, pues mira, es verdad, ya está. Alguna imagen que puedas buscar por ahí y al final es que no es tan complicado. Es que es como aprendemos las personas. Cuando nos interesa algo, vamos y nos informamos. Totalmente. Nos encanta escucharte, Sandra. De verdad que nos tiraríamos aquí mucho tiempo. Tienes muchísimo que aportar. Desde aquí os invitamos a todas a que, bueno, lo pongo aquí otra vez, a que os metáis por lo menos a ver qué es lo que está ofreciendo, el curso que está ofreciendo de matemáticas, lo estoy poniendo justo ahora aquí, que empieza el lunes, o sea que no os lo podéis perder. Exactamente, ya queda poquito para empezarlo. Os animamos, pues tanto si sois profesoras como sois madres y os interesan los temas de las matemáticas. Y pongo aquí, nos ha escrito Ana Mireia Vidal, lo leemos y ya con esto despedimos, si os parece. En clase de mi hija de segundo de primaria de lengua y matemáticas se hace sin libros de texto. El profesor enseña con un método global y que, por lo que he escuchado, hoy va orientado a lo explicado hoy.
pero la figura del profesor es también muy importante. Si el profesor no engancha, no comprende al alumno, no se preocupa en conocer más allá, puede utilizar mejor el método del mundo que no va a dar buen resultado. Totalmente. Está claro. Sí, totalmente. Es que el profesor lo que tiene que hacer es precisamente eso. Exactamente, enganchar. Cuidar el ambiente al final. Enganchar, sí. Sí, sí. Pues nada, Bueno, muchas gracias. Nos despedimos, Bueno. muchas gracias. Tienes aquí la Casa de Pedagogía Neurodiversa, la tienes abierta para lo que necesites. Estoy ahí por el grupo siguiéndoos también siempre. Claro, claro que sí. Nosotras también tenemos cosillas que vamos a ofrecer dentro de poco, como un taller de límites y normas, que creo que es muy, muy importante. Creemos, ¿verdad, Carolina? Que es muy importante Sí. por las Sí, preguntas porque se que nos están llevando. Hay muchos papás que se quejan, ¿no? Del mal comportamiento de los niños, de que, bueno, montan pataletas, de que no quieren hacer las cosas. Y bueno, a veces los adultos no sabemos poner los límites y las normas, porque evidentemente tiene que existir límites y tienen que existir normas, existen en la vida cotidiana, existen en la vida en general. Pero sí que es verdad que a veces el adulto es el que no sabe poner esos límites y esas normas, y es el que se tiene que formar para poder transmitirlo de una forma asertiva y poder educar en esos límites y en esas normas, ¿vale? Sí. De manera efectiva y sin que el niño sufra. Exactamente. Entonces somos una guía, los adultos somos una guía, que es como que vamos Totalmente. un poco acotando, motivando, haciendo muchísimas cosas, y de todo eso va a ser nuestro próximo taller. Así que, bueno, un beso. Necesario también. Yo creemos que sí. Además, por los comentarios que nos están llegando, yo creo que sí que se necesita, sí. Así que bueno, muchas gracias, Bueno, Sandra. Sandra, muchísimas gracias. Un abrazo. Aquí Un abrazo tenéis el enorme, enlace, un beso. después lo pondremos de nuevo. Y nada, que esta es tu casa. Cuando quieras volver a visitarnos, pues aquí estamos. Muchísimas gracias por tu trabajo. Gracias. Hasta luego. luego.